Hola, hola, espero se encuentren bien. Vamos entonces con la primera parte de pares craneales. Y siempre comenzamos con esta misma diapositiva, hablando de la clasificación anatómica del sistema nervioso, que dijimos que se dividía en central y en periférico, y que a su vez el periférico estaba compuesto por nervios y ganglios. Estos nervios eran prolongaciones de estructuras del sistema nervioso central, y podían ser nervios craneales, que están en el cráneo, que los dos primeros son prolongaciones del cerebro y que el tercero al doceavo son prolongaciones del tronco encefálico. Y entonces, como el tronco encefálico y el cerebro están dentro de la cavidad craneal, por ende, estos nervios cuando nacen también están dentro de la cavidad craneal, pero luego van a tener su trayecto para atravesar algún agujero del cráneo y terminar llegando a la periferia. Por otra parte, tenemos los nervios raquídeos, que eran prolongaciones o salían de la médula espinal. Esa médula espinal está dentro del conducto vertebral de la columna vertebral. Por ende, estos nervios cuando nacen también están dentro de ese conducto y terminan saliendo de la columna vertebral a través del agujero de conjunción para poder llegar a la periferia. Ambos tipos de nervios van a llegar a la periferia, por eso se llama sistema nervioso periférico, porque comunican la periferia con el sistema nervioso central que está en el centro, y por eso se llama sistema nervioso central. En esta oportunidad vamos a hablar de los nervios craneales, también conocidos como pares craneales. ¿Pares por qué? Bueno, porque son pares, porque de cada uno hay dos. Es decir, tenemos 12 pares craneales del lado derecho y 12 pares craneales del lado izquierdo. Y se les llama craneales porque están en el cráneo, ¿ok? Entonces, como ya dijimos, son 12. ¿Y cuáles son? El primero que es el olfatorio, el segundo que es el óptico, el tercero que es el motor ocular común, cuarto, nervio troclearo patético, quinto, nervio trigémino, sexto, nervio motor ocular externo o abducens, séptimo, nervio facial, octavo, vestíbulo coclear o estrato acústico, noveno, glosofaringeo, décimo, vago o neumogástrico, onceavo, espinal o accesorio y doceavo, hipogloso. Entonces acá les hago una esquemita. Imaginemos que este es el sistema nervioso central, aquí estaría el sistema nervioso periférico, que podrían ser estos pares craneales, y acá el exterior o la periferia. Bien. Entonces va a haber información que va a viajar desde el exterior hasta el sistema nervioso central. Y va a haber información que va a viajar desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Si viaja desde afuera hasta el sistema nervioso central, se le dice aferente. Y si viaja desde el sistema nervioso central, si viaja desde el sistema nervioso central hacia la periferia, se le dice eferente. Vamos a tener tres nervios que son solamente aferentes, que son el primero, el segundo y el octavo. Lo cual tiene sentido, ¿por qué? Porque el primero es el olfatorio para el sentido del olfato, el segundo es el óptico para el sentido de la visión y el octavo es el vestíbulo coclear para el sentido de la audición y también para el equilibrio. Entonces, como son sentidos, esto es información que nosotros captamos, que sentimos desde el exterior y termina viajando por la vía correspondiente para después llegar al sistema nervioso central. Por ejemplo, el nervio óptico, que es el segundo par craneal. Nosotros observamos algo. Al observarlo, esa información de afuera que estamos viendo termina entrando a nuestros ojos y después el nervio óptico se encarga de llevar esa información desde los ojos hasta el sistema nervioso central. Entonces es una información que va desde afuera hacia adentro. Cuando llega al cerebro, termina llegando a la corteza visual y entonces ahí es donde nosotros somos conscientes de lo que estamos viendo. Bien, ahí es donde procesamos esa información que vino desde afuera. Por otra parte, hay nervios que son solamente eferentes, que serían el tercero, el cuarto, el sexto, el onceavo y el doceavo, o undécimo y duodécimo. Bien, entonces esos serían solamente eferentes. Y aquí pueden ser, por ejemplo, para una inervación motora, como por ejemplo el tercero, el cuarto y el sexto, que son considerados los nervios oculomotores. Ellos se encargan de enviar la información desde el sistema nervioso central hacia ese músculo para que sea inervado. Ejemplo, si nosotros queremos mover el ojo, entonces el ojo se mueve gracias a la musculatura extrínseca que tiene el mismo ojo. Y estos nervios inervan a esos músculos. Entonces la orden se da acá y de acá esa orden viaja hacia la periferia para que llegue la información a los músculos y los músculos se muevan como nosotros lo deseamos. ¿Ok? Por otra parte, hay nervios que son mixtos. Estos son solamente aferentes, estos son solamente eferentes,
Pero además tenemos nervios que son mixtos, que serían así, exactamente así. Es decir, dentro del mismo nervio hay información que va desde afuera hacia el sistema nervioso central y también información que va desde el sistema nervioso central hacia afuera. ¿Cuáles son esos nervios mixtos? El quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, el trigémino. El trigémino va a tener información aferente que es para la información sensitiva de la cara, la inervación sensitiva de la cara. Bien, si nosotros sentimos algo en la cara, si ocurre algún daño en nuestro rostro, entonces eso se va a percibir, se va a recibir a través del nervio trigémino. Él es el que lleva la información al sistema nervioso central para que nosotros estemos enterados de lo que estamos sintiendo en esa región de la cara. Pero por otra parte también tiene inervación motora o eferente. Esa inervación va a ir, por ejemplo, la que dijimos que era para la masticación, que este nervio, a través del quinto 3, termina inervando a los músculos masticadores. Entonces, la información iría, si nosotros queremos masticar, queremos mover esos músculos, entonces la información va desde el sistema nervioso central, que es donde se da la orden, y termina viajando para llegar entonces a los músculos masticadores y promover su contracción o relajación para que entonces se cumpla su función. Bien. Entonces, este sería un nervio mixto porque tiene tanto información aferente como información eferente. Y cuando me refiero a información, no es solamente información en sí, sino que esos axones están en esa disposición. Es decir, va a haber axones dentro del nervio. Unos van a llevar información hasta el sistema nervioso central y otros van a traer información desde el sistema nervioso central. Entonces, ya que hablamos de axones, les muestro acá un corte histológico de un nervio periférico. Si hacemos un dibujo acá, vamos a ver que él tiene muchos axones, ¿ok? Van a haber muchísimos axones dentro de un mismo nervio. Ese nervio va a estar cubierto, esos axones, perdón, van a estar cubiertos por endoneuro, el endoneuro por el perineuro y el perineuro por el epineuro. Fíjense, acá tenemos el endoneuro, acá el perineuro y acá el epineuro. Bien, entonces, ¿qué es lo que me interesa hablar acá? Sobre los axones. Fíjense la gran cantidad de axones que hay en un mismo nervio. Son muchísimos axones que vienen de muchísimos somas que están en el sistema nervioso central. Es decir, en el tronco encefálico, dentro de él hay cúmulos de somas que son los que forman núcleos. En esos núcleos están conformados por muchos somas. De esos somas salen muchos axones que se van por el nervio, por el par craneal. ¿Ok? Entonces, esos axones, además de que son muchos, también pueden o no, dentro de un mismo nervio, pueden o no tener la misma función. Es decir, pongamos el mismo ejemplo del quinto par craneal, del nervio trigémino. Imaginemos que acá vienen los axones que venían de la información sensitiva de la parte superior de la cara a través del quinto 1. Imaginemos que aquí vienen los axones que venían de la información sensitiva de la parte media de la cara que vienen del quinto 2. E imaginemos que aquí viene la información sensitiva de la parte inferior de la cara que viene por el quinto 3. Y aparte, acá tendríamos axones que van hacia los músculos masticadores para inervar a través del quinto 3. Bien. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que dentro de un nervio hay muchos muchos axones. Dentro de un nervio hay muchos axones. Y que no necesariamente todos esos axones tienen la misma función, sino que pueden terminar teniendo funciones diferentes y dependiendo de las ramas que va dando el nervio, entonces esos axones pasan a esa rama para poder llegar a su destino. Ya vamos a ver varios ejemplos. Aquí vamos a ir haciendo unos esquemas y unos dibujos para ir comprendiendo mejor a los pares craneales. Entonces, nivel 1 de comprendiendo a los pares craneales. Acá les dibujo el tronco encefálico desde una vista lateral. Este sería el mesencéfalo, esta es la protuberancia y este el bulbo raquídeo. Y acá les dibujo un órgano cualquiera, ¿ok? Un órgano cualquiera que va a ser inervado por esos pares craneales. Entonces, el par craneal estaría acá. Iría desde el tronco encefálico hasta el órgano que inerva. Acá vamos a empezar a dibujar algunas estructuras importantes, como por ejemplo los núcleos. Dijimos que los núcleos estaban formados por somas. Si recordamos la clase de generalidades, los somas en el sistema nervioso central forman sustancia gris. Y dentro del tronco encefálico, esa sustancia gris dijimos que se dividía en
núcleos propios del tronco encefálico y núcleos de los pares craneales. Entonces no vamos a hacer referencia a los núcleos propios del tronco, porque no es tema de esta clase, es tema de tronco encefálico. Y sí vamos a hacer referencia a los núcleos de los pares craneales porque sí tienen relación acá, por más que sea que ya lo hayamos visto también en tronco. Pero entonces, acá van a estar dentro de la sustancia gris del tronco encefálico, hay sustancia gris que son núcleos de los pares craneales y que van a ser un montón de somas que van a formar núcleos. Y puede haber otro acá, otro montón de somas acá, otro montón de somas acá, otro montón de somas acá, formando núcleos en diferentes partes por toda la extensión del tronco encefálico. Ese sería el núcleo. De el núcleo salen entonces axones que van a ir viajando por el par craneal hasta el órgano o viceversa. Es decir, aquí hay un montón de somas y de esos somas van a salir muchos axones. De muchos somas salen muchos axones que van a viajar dentro del par craneal para llegar al órgano. Ese par craneal entonces se encarga de conectar esos somas con el órgano que inervan esos mismos somas. Conectan la periferia con las estructuras del sistema nervioso central, por eso son parte del sistema nervioso periférico. Y esos axones pueden ir en dos sentidos, o son aferentes o son eferentes, ¿bien? Y a eso es lo que nos referimos con componente funcional. Componente funcional de un par craneal es saber si es aferente o es eferente. Dentro del por qué información está compuesto ese par craneal. Información aferente, eferente. En el caso de que sea eferente, es, por ejemplo, parasimpática o motora. En el caso de que sea aferente, es sensitiva, sensorial. Bien. Si es aferente, es para la información visual, para la información auditiva, ¿para qué? Y si es eferente, es para inervar algún músculo, es decir, que es motora, o es para inervar alguna glándula, por ejemplo, lo que diríamos que es entonces parasimpático. Bien, ahí lo vamos a estudiar más adelante. Lo importante es que ahora sepamos que esto también es importante, los componentes funcionales. Un par craneal, ¿qué componente funcional tiene? Aparte, vamos a tener que mencionar también su origen aparente, que es la región donde sale del tronco encefálico, que eso ya lo vimos en la clase de tronco encefálico, pero les hago el repaso acá, que por ejemplo, este sería el origen real. En los núcleos normalmente son llamados también orígenes reales, porque es donde realmente se originan esos axones que conforman el nervio. Ok, aquí están los somas y de aquí se originan esos axones que van a llegar hasta el órgano. Pero el par craneal en sí, ya cuando son esos mismos axones más endoneuro, epineuro, perineuro, sí, endoneuro, perineuro, epineuro, ajá, ya ahí se forma el nervio. Entonces ese nervio está saliendo del tronco encefálico y aparentemente pareciera que ahí se origina. Por eso se le llama origen aparente. Entonces, ¿cuál es el origen aparente del par craneal del que estemos hablando? Eso es importante mencionarlo. ¿En qué región del tronco encefálico sale ese nervio craneal? Que sería entonces su origen aparente. Aparte vamos a tener el trayecto, que ese trayecto va a ir, como ya dijimos, del tronco encefálico hasta el órgano que inerva. Y en el medio va a cruzar un agujero del cráneo. Por ende va a tener una porción dentro de la cavidad craneal y una porción fuera de la cavidad craneal. Como ya dijimos, el tronco encefálico se encuentra en el endocráneo. Entonces, ellos salen, estos pares craneales, al salir del tronco encefálico, que hago la acotación. Acuérdense que el primero y el segundo son prolongaciones del cerebro. Del tercero al doceavo es de los que vamos a hablar en todas estas clases de pares craneales, que son los que salen del tronco encefálico. Bien, el primero y el segundo lo hablamos en la clase de cerebro. Entonces, de acá, como el tronco encefálico está en la cavidad craneal, cuando el nervio sale, obviamente va a estar dentro de la cavidad craneal también. Pero él tiene que llegar a la periferia, él tiene que llegar a algo que esté fuera de la cavidad craneal para inervarlo. Entonces va a tener un trayecto dentro de la cavidad craneal, luego va a cruzar algún agujero del cráneo y después va a terminar su trayecto fuera de la cavidad craneal para llegar al órgano que inerva. En este trayecto también es relevante mencionar las ramas. O sea, por ejemplo, si el par craneal tiene dos núcleos, entonces quiere decir que inerva dos cosas. Por ende, tendría que tener dos ramas para poder llegar a ambas cosas. Y ahí lo vemos más adelante. Y finalmente la inervación.
La inervación, ¿qué es lo que inerva? ¿Qué inerva ese par craneal? ¿Qué órgano inerva? Bien. Entonces acá les dejo un cuadrito con la pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos saber de los pares craneales? Número 1, el componente funcional. Decir si es aferente y eferente y luego especificarlo. Número 2, los núcleos, o también en algunos libros llamados orígenes reales. ¿Qué núcleos tiene? ¿Cuántos núcleos tiene? ¿Dónde están esos núcleos en el tronco encefálico? Número 3, el origen aparente. ¿De qué región del tronco encefálico sale ese nervio craneal? Número 4, el trayecto, que dijimos que iba a ser un trayecto dentro de la cavidad craneal, luego iba a cruzar algún agujero del cráneo y luego iba a tener un trayecto fuera de la cavidad craneal. Y acá también es digno de mencionar, mientras se va hablando de todo ese trayecto, qué ramas va dando el par craneal. Y quinto, y muy importante, la inervación. ¿Ok? ¿Qué órgano inerva ese par craneal? Ya sea una glándula, un músculo o la piel, ¿qué es lo que inerva? Bien. Ahora vamos con el nivel 2 de comprendiendo los pares craneales. Acá está el mismo tronco encefálico, acá les dibujo varios núcleos y acá les dibujo varios órganos, ¿ok? Y ahí estarían entonces los pares craneales. Puede ser que un nervio tenga dentro del axones que vienen de un solo núcleo, por ende va a ir a inervar un solo órgano, ¿ok? Entonces, este núcleo inerva a este órgano. Por ende, todos estos axones van a ir por el par craneal hasta el órgano. Pero también puede ocurrir, y aquí les coloco este par craneal, donde también puede ocurrir que un mismo par craneal tenga dos núcleos o más. ¿Ok? Entonces, este es un solo par craneal, pero le están viniendo axones de dos núcleos. Estos axones para inervar este órgano y estos axones para inervar este otro órgano. ¿Ok? Entonces, un mismo par craneal puede tener uno, dos, tres o más núcleos. Bien. Y aparte puede pasar lo contrario, que un mismo núcleo se reparta axones a través de varios pares craneales. Entonces, este mismo núcleo inerva a estos dos órganos. Entonces, unos axones los manda a través de un par craneal y otros axones los manda a través de otro par craneal. Bien. Entonces, un núcleo, un órgano, pueden haber dos núcleos para un solo par craneal o un núcleo para varios pares craneales. ¿Ok? Nivel 3 de comprendiendo los pares craneales. Aquí tenemos los núcleos y aquí tenemos los órganos. Entonces, aquí les dibujo tres ejemplos de pares craneales. Ya es que lo hemos mencionado mucho. Puede ser que la información sea eferente, es decir, que va del núcleo hacia el órgano. Puede ser que la información sea aferente, es decir, que va desde el órgano hacia el núcleo. O el par craneal puede ser mixto, que tenga tanto información eferente como aferente. Bien. Ahora, nivel 4 de comprendiendo los pares craneales. Ahí les dibujo varios núcleos y acá les dibujo varios órganos. Y esto es importante. Les dibujo tres pares craneales. Y acá les dibujo una comunicación entre un par craneal y otro. Y esto ocurre mucho. Entonces, lo normal es esto. Sale el axón y llega el órgano, que es lo mismo que hemos visto. Acá les pongo que este núcleo inerva a este órgano y que este núcleo inerva a este otro órgano. Pero también puede ocurrir que los axones que salen del tronco encefálico se van por un par craneal, pero luego a través de las comunicaciones que tienen entre los nervios, esos axones pasen a otro nervio y ese otro nervio sea el que llega al órgano que inerva. Entonces, este órgano es inervado por este núcleo. Por ende, se dice que este es el par craneal que lo inerva. Suponiendo que este par craneal se llame Pedro, ¿bien? Y este otro par craneal se llama Andrés. Bien, este es Andrés y este es Pedro. Quien inerva el órgano acá es Pedro. Quien llega al órgano es Andrés. Pero es muy diferente porque él no es el que lo inerva, porque él no tiene el núcleo para inervarlo. Quien es el dueño del núcleo para inervar ese órgano es Pedro. Espero se haya entendido, ¿ok? Entonces, el axón va a viajar, ¿qué pasa? Que Pedro no le pasa ni cerca a Andrés, perdón, al órgano. Pedro necesita inervar este órgano y este otro.
Pero Pedro llega cerca de este, entonces no tiene problema. Pero no llega cerca de este órgano. No, en su trayecto no le pasa cerca. Entonces le pide ayuda a Andrés. Andrés sí pasa cerca, entonces le dice, mira, yo te paso mis axones y tú vas, por favor, y lo inervas con esos axones. Entonces le sirve de transporte a esos axones que vienen de este mismo núcleo para entonces poder inervar el órgano que necesita inervar. Pero si yo les pregunto la inervación de este órgano, la respuesta es Pedro, no Andrés, por más que sea Andrés el que está llegando. Bien, ya lo vamos a entender después con varios ejemplos. Y entonces acá les coloco la primera diapositiva, que es lo que hay que describir de cada uno de los pares craneales. Dijimos entonces el componente funcional, si es eferente o aferente, y especificarlo, qué núcleos, qué orígenes reales tiene, cuántos núcleos tiene, dónde están, cuáles son, si son eferentes o son aferentes, el origen aparente, en qué región del tronco encefálico salen, el trayecto dentro de la cavidad craneal, qué agujero atraviesa, esto es muy importante sabérselo, y fuera de la cavidad craneal qué hace, y también qué ramas da en su recorrido, y finalmente qué es lo que inerva. Bien, en esta oportunidad, en este primer video, vamos a ver hasta acá de todos los pares craneales. ¿Por qué? Porque en el tronco encefálico están todos los núcleos, entonces podemos estudiar todos los núcleos. Como los mismos núcleos sabemos si son aferentes o eferentes, entonces podemos estudiar todos los componentes funcionales de todos estos pares craneales que vamos a hablar, del 3 al 12. Luego, en el tronco encefálico también, desde una vista anterior, podemos ver entonces cómo van emergiendo todos esos pares craneales y cuáles son sus orígenes aparentes. Entonces podemos estudiar en conjunto todos los orígenes aparentes de los pares craneales. Por otra parte, en el trayecto podemos ver dentro del cráneo cómo todos esos nervios se van distribuyendo dentro de la cavidad craneal hasta que llegan al agujero del cráneo. Todo eso de todos los pares craneales que vamos a hablar, del 3 al 12, lo podemos ver en conjunto. Luego, ya después que atraviesan el agujero del cráneo, cada uno toma su rumbo para llegar al órgano que inervan. Entonces ya luego vamos a ver en los otros videos de cada uno de los pares craneales, vamos a hablar todo esto en orden. Pero primero hagamos un repaso de todo esto hablando de todos los pares craneales. ¿Ok? Entonces comenzamos con los núcleos de los pares craneales, que ya esto lo habíamos visto en tronco encefálico, acá no me voy a detener mucho. Dijimos que había núcleos aferentes y núcleos eferentes, que los aferentes podían ser somatosensitivo o viscerosensitivo, y los eferentes podían ser somatomotor o visceromotor. Aquí estaría, les dibujo el núcleo ambiguo y el núcleo del tracto solitario, que son los núcleos que les dije cuando les mencioné el ejemplo de que un mismo núcleo podría enviar axones a través de varios pares craneales. Bien, entonces el núcleo ambiguo por parte de los eferentes, que envía axones al 9, al 10 y al 11, y el núcleo del tracto solitario por parte de los aferentes, que envía trae axones o le llegan axones desde el 7, desde el 9 y desde el 10. Fíjense que entonces de este lado derecho le voy a dibujar todo lo eferente y del lado izquierdo le voy a dibujar todo lo aferente. Pero recordemos dos cosas. Uno, que lo mismo que voy a dibujar acá se repite del otro lado. Pasa que no lo dibujo completo porque si no se hace un desastre el dibujo. Bien, es más comprensible así dibujar acá solamente lo eferente y acá solamente lo aferente. Y aparte, recordemos que estos núcleos que vamos a dibujar están dentro del tronco encefálico. Acá estamos viendo una vista posterior del tronco encefálico, con el dibujito que habíamos hecho cuando vimos esta clase. Y yo se lo voy a dibujar en esta vista posterior, pero recordemos que estos núcleos están dentro del tronco y que los estamos dibujando aquí nada más para guiarnos más o menos en qué región están. Si están a nivel del colículo facial, si están a nivel de los colículos superiores o inferiores, si están a nivel del trígono del hipogloso, por ejemplo. Bien. Acá les dibujo el cuarto par craneal, que fíjense, lo dibujo solamente del lado derecho, porque es un par craneal que solamente es eferente. ¿Ok? Entonces vamos a ver su núcleo y saliendo sus axones. Acá les dibujo el quinto, que sí lo dibujo de los dos lados porque es un nervio mixto. Este sería el séptimo, que lo dibujo de ambos lados porque es mixto. El octavo solo lo dibujo de este lado porque es aferente solamente. El noveno y el décimo, que son mixtos, por eso los dibujo de ambos lados. Y el 11, que acuérdense que tiene una raíz espinal, una raíz craneal y entonces finalmente lo formo. ¿Ok?
El 3, el 6 y el 12, recuérdense que no los dibujé porque salen muy a nivel de la línea media, en la cara anterior. Por ende, no puedo dibujarlos en este dibujo, o sea, esto lo taparía, ¿ok? Pero sí vamos a dibujar sus núcleos. Comenzando entonces con los núcleos del tercer par craneal, que están a nivel del colículo superior, y que él va a tener dos. Un núcleo parasimpático, que también se le conoce como núcleo de Edinger-Westphal, y un núcleo motor principal, que después vamos a ir viendo qué inerva cada uno de esos núcleos. A nivel de los colículos inferiores va a estar el núcleo de motor del cuarto par craneal, entonces se llaman los axones por ese cuarto par craneal. Aquí, a nivel de la protuberancia, en la parte lateral, perdón, va a estar el núcleo masticador o núcleo motor del nervio trigémino. Recordemos que sus axones se van entonces por el nervio trigémino y después continúan a través del quinto 3, ¿ok? O nervio maxilar inferior, que es el que va a llegar a esos músculos masticadores. Pero también este quinto par craneal tiene, como es mixto, también tiene núcleo sensitivo. Va a tener un núcleo sensitivo principal y hacia abajo, desde el núcleo sensitivo principal, se va a extender otro núcleo que se llama núcleo espinal, que va a llegar a la médula espinal. Y hacia arriba del núcleo sensitivo principal se va a extender otro núcleo que va a llegar al mesencéfalo y se le llama núcleo mesencefálico. Entonces, los núcleos del quinto par craneal son el núcleo motor o núcleo masticador, el núcleo sensitivo principal, el núcleo mesencefálico y el núcleo espinal. Entonces, de las tres ramas vienen llegando esa información que termina llegando a estos núcleos. Acá les dibujo el núcleo motor del sexto par craneal, que está a nivel del colículo facial, y es un núcleo motor que se va a ir por el sexto par craneal para ignorar el músculo recto externo. Eso lo vemos después, todas las inervaciones las vemos después. Acá, más lateral a él, le dibujo el núcleo motor del séptimo par craneal, que él va a tener unos axones que van a ir a bordear al núcleo del sexto y después continúan por el nervio facial. Estos axones que bordean a este núcleo del sexto son los que provocan la eminencia en la superficie, en la parte posterior, formando el colículo facial o eminencia teres. Bien. Entonces este es un núcleo motor para inervar, por ejemplo, los músculos de la cara, pero también va a tener núcleos parasimpáticos como el núcleo lagrimal y el núcleo salivar superior. Núcleo lagrimal para la glándula lagrimal, núcleo salivar superior para la glándula, las glándulas sublingual y submaxilar. Aparte también ese mismo facial va a traer información que va a llegar al núcleo del tracto solitario para la inervación del gusto. Ahí les dibujo los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares que van a estar a nivel del área vestibular o ala blanca externa. Y entonces vienen los axones del núcleo, perdón, de la rama vestibular y rama coclear que van a ir por el vestíbulo coclear. Acuérdense que este es el vestíbulo coclear y me da una rama vestibular y una rama coclear. Entonces, esos axones vienen y terminan llegando a los núcleos, ¿ok? Cocleares y vestibulares. Aparte les dibujo acá el núcleo salivar inferior. Este es el núcleo salivar superior y este es el núcleo salivar inferior, que va a ser para inervar a la glándula parótida y de él van a salir los axones para ir a través del glosofaringio. Aparte del glosofaringio, como vemos acá, también va a recibir axones que vienen de la parte superior del núcleo ambiguo. Y también ese mismo glosofaringio va a llevar información al núcleo del tracto solitario para la inervación del gusto. Así como vimos que hacía el facial, también lo hace el glosofaringio, como lo vemos acá en este esquemita que les puse. Ahora vamos con el nervio vago. El nervio vago va a llevar axones que también vienen del núcleo ambiguo, ¿ok? Que sería motor, y también lleva axones que van a llegar al núcleo del tracto solitario, también para la inervación del gusto. Entonces aquí tenemos ya estos tres, los axones que vienen del séptimo, los axones que vienen del noveno y los axones que vienen del décimo, ¿ok? Y aparte, este núcleo, que se le considera núcleo mixto, que fundamentalmente lo más importante de él es que es un núcleo parasimpático, que es el núcleo dorsal del vago, que va a llevar información entonces hasta a través del vago para inervar a todas las vísceras, al esófago, al estómago, al hígado, al duodeno, páncreas, a los riñones, al corazón, a los bronquios. Bien,
Entonces él es el que va a llevar esa información para inervar de manera parasimpática a estos nervios. Por eso es que el nervio vago tiene un trayecto muy largo, porque termina llegando hasta abdomen. Entonces termina inervando todas las vísceras por las que están a través de su trayecto. ¿Ok? Y también hay algunos libros que lo consideran un núcleo viscerosensitivo, es decir, que es mixto y que también trae, entonces el nervio vago trae información a este núcleo. No solamente es eferente, sino también aferente. Ahora les dibujo el núcleo espinal, que está a nivel de la médula espinal, del nervio espinal o accesorio, que entonces envía sus fibras a través de esta raíz espinal. Y el núcleo ambiguo en su parte más inferior, como vemos acá, envía axones también a través de la rama de la raíz craneal. La raíz craneal y la raíz espinal se unen y forman entonces el nervio espinal que va a llevar esos axones, tanto del núcleo ambiguo como del núcleo espinal. Y finalmente les dibujo acá, a nivel del trígono del hipogloso, el núcleo del hipogloso, que es solamente eferente. Bien, entonces, acá, hablando del tercero, este es parasimpático y este es motor. Hablando del cuarto, este es motor. Hablando del quinto, este tiene uno motor. Hablando del sexto, tiene uno motor. El séptimo tiene uno motor y dos parasimpáticos. El noveno tiene uno parasimpático y uno motor. El décimo tiene uno motor, otro parasimpático y ya. Ajá. El onceavo tiene dos núcleos, uno espinal que es motor y el núcleo ambiguo que también es puramente motor. Y el hipogloso y el último tendría entonces un núcleo motor. Bien, si nos vamos al lado aferente, el quinto tiene tres núcleos sensitivos, el mesencefálico, el sensitivo principal y el espinal. El octavo tiene 6 núcleos, 2 cocleares y 4 vestibulares. El séptimo va a tener un núcleo sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario, al igual que el 9 y al igual que el 10. Bien, y acuérdense que algunos libros dicen que el núcleo dorsal del vago también recibe información. Ahora nos vamos con los orígenes aparentes de los pares craneales, que esto lo estamos viendo desde una vista anterior del tronco encefálico y que ya lo vimos cuando hablamos de tronco encefálico. ¿Ok? Acá a nivel de la fosa interpeduncular, el tercer par craneal o motor ocular común. A nivel el único que sale de la cara posterior es el cuarto, que emerge desde del mesencéfalo inferior a la lámina cuadrigémina, luego bordea al pedúnculo cerebral y termina llegando hacia adelante. Este es el cuarto, que es el nervio patético tronclear. El quinto, que emerge a nivel de la protuberancia en su región más lateral y que tiene dos raíces, una raíz motora más pequeñita y una raíz sensitiva más grande, ¿ok? Que después se unen y forman el quinto par craneal. Este quinto par craneal es el nervio trigémino. El sexto, o motor ocular externo, que emerge de la del surco protuberancial en su parte más medial, lateral al agujero ciego. El 7 y el 7 bis, que también nacen del surco protuberancial, pero en la parte más lateral. Este es más medial, este es más lateral. Y además el 7 y el 7 bis son más internos al octavo. Entonces, la emergencia del octavo, o nervio vestíbulo coclear, sería en el surco protuberancial lateral al séptimo. Luego tenemos el 9 y el 10, que salen del surco retroolivar, el 9 más superior al 10. Luego tenemos el 11, que dijimos que tenía una raíz espinal que viene de la médula espinal y una raíz craneal que viene del surco retroolivar. Se unen y forman el 11. Y finalmente el 12, que sale del surco preolivar. Esto del surco retroolivar y esto del surco preolivar. ¿Ok? Entonces ahí terminamos con los núcleos y con los orígenes aparentes. Ahora vamos a hablar del trayecto en el endocráneo. Y los voy a invitar a que hagan este dibujo, que es un dibujo simple, para que lo vayan haciendo y así dibujemos el trayecto en el endocráneo de estos pares craneales. Y después lo vemos con un dibujo un poco más complejo. Hacemos dos líneas acá y dos líneas acá, que son fundamentales. Este sería el borde posterior del ala menor del efenoide y este sería el borde superior del peñasco del temporal. Ellos son quienes me dividen el endocráneo en tres fosas. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Acá hacemos un cuadradito que tenga como vértice cada una de esas líneas, a donde llegan esas líneas.
¿Qué sería el cuerpo del efenoide? Y lo dividimos aquí. Esto sería el surco prequiasmático y esto sería la silla turca. Acá hacia adelante dibujamos al etmoides, que va a tener entonces la apófisis cristagali y hacia los laterales la lámina cribosa. Ah, bueno, todavía no he dibujado los agujeros. Acá les termino de dibujar el ala menor del efenoide, ¿ok? O sea, el borde posterior está acá, pero llega más o menos hasta acá. Pero se usa de guía para entonces dividir todo esto. Acá les dibujo entonces, hacemos una línea acá, otra línea acá y otra línea acá, otra pequeña acá, acá, otra línea aquí y finalmente acá. Entonces, espero que se esté entendiendo. Esto sería el ala menor del efenoide. Acá estaría el ala mayor del efenoide, este espacio. Y esto que queda acá sería la hendidura efenoidal. Esa hendidura efenoidal está entre el ala menor y el ala mayor del efenoide. Por otra parte, tenemos esto que queda acá sería el surco carotidio, donde pasa la arteria carótida interna y además el seno cavernoso. Aquí, todo esto sería parietal y todo esto sería el hueso temporal, que va a tener una porción escamosa, una porción mastoidea y el peñasco del temporal o porción petrosa. Bien, como dijimos al inicio, este es el borde superior del peñasco del temporal. Por ende, esta es la cara anterosuperior del peñasco y esta es la cara posterosuperior del peñasco. Y ahora comenzamos a dibujar los agujeros. Acá los agujeros, los orificios de la lámina cribosa del etmoides. Acá el conducto óptico en este vértice. Acá el agujero redondo mayor. Acá el agujero oval y el agujero redondo menor. Acuérdense, ya la hendidura efenoidal estaba dibujada, que va entre el ala menor y el ala mayor del efenoide. Aquí estaría entonces el agujero rasgado anterior, que no tiene mucha importancia ahora, pero este sí. En el vértice del peñasco estaría este agujero, que es el agujero carotidio, el conducto carotidio. ¿Okay? Ese es el conducto carotidio. Aquí estaría la fosita de Gasser o fosita trigeminal y acá el conducto auditivo interno. Entonces, del peñasco, fíjense, tiene un borde superior, que es el que me divide la fosa craneal media de la posterior. Tiene una cara anterosuperior, una cara posterosuperior y un vértice. Él tiene varias estructuras acá, pero por ahora me interesa que se acuerden, y es necesario para neuroanatomía acordarse de, en el vértice, el conducto carotidio, el orificio del conducto carotidio. En la cara anterosuperior, la fosita de Gasser. Y en la cara posterosuperior, el conducto auditivo interno. Aquí tendríamos el agujero rasgado posterior. Este es el anterior, este es el posterior. Este posterior que va a estar entre el temporal y el occipital. Acá el agujero condilio anterior o conducto del hipogloso y acá el agujero magno. Bien, acuérdense que el agujero rasgado posterior también se le llama agujero yugular. Entonces, comenzamos a dibujar. Acá en el surco carotidio dibujamos esto, que sería representando el seno cavernoso, que es sangre que hay ahí, sangre venosa. Bien, eso lo vemos bien cuando hablemos de irrigación y drenaje venoso del sistema nervioso central. Entonces aquí está un seno lleno de sangre venosa, que es el seno cavernoso. Y ahí vendría pasando la arteria carótida interna, que sale por el conducto, el orificio del conducto carotidio. Acuérdense que ella entra al peñasco del temporal, tiene un recorrido dentro del peñasco y por acá termina entrando a endocráneo. Nada por el seno cavernoso, por su surco carotidio y es como que va nadando y aquí saca la cabeza para respirar. Y entonces aquí cuando hace esa curva hacia arriba, da una rama que se mete en el conducto óptico, que sería la arteria oftálmica. Aparte acá, les dibujo en el agujero redondo menor esta arteria que sería la arteria meningia media, rama de la maxilar interna, que termina entrando por el agujero redondo menor, ¿ok? Y termina dándome ramas después que van a formar surcos para la arteria meningia media, etc. Y ahora sí vamos con los pares craneales. A este nivel les dibujo el bulbo olfatorio, del cual van saliendo hacia abajo los filetes del nervio olfatorio, es decir, del primer par craneal, que estarían atravesando entonces los orificios de la lámina cribosa. Y si recordamos, la lámina cribosa es parte del techo de las fosas nasales. Entonces, al cruzar estos filetes, esa lámina cribosa, terminan llegando a las fosas nasales para poder entonces cumplir su función de olfatorio. Aquí en el conducto óptico vienen llegando desde la órbita, vienen llegando los nervios ópticos que se unen y forman el quiasma óptico. Y ese quiasma óptico
va a reposar en el surco prequiasmático. Aquí estaría, perdón, aquí les dibujo entonces el tronco encefálico, ya les dibujé bueno, el bulbo olfatorio, que es donde sale el primer par craneal, y los nervios ópticos, que serían el segundo par craneal, ¿ok? Los segundos par craneales. Y ahora, si les dibujo el tronco encefálico, esquemáticamente acá, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, porque ya del tercero al 12 salen del tronco encefálico. Ahí estaría el tercero, que sale del surco bulboprotuberancial, perdón, del surco interpeduncular a nivel del mesencéfalo y se dirige hacia adelante, pasa por el seno cavernoso. Fíjense, esto es importante. Se dirige anterior y lateralmente por la fosa craneal posterior. Pasa el borde superior del peñasco del temporal. Y al llegar a la fosa craneal media, va nadando en el seno cavernoso hasta llegar a la hendidura efenoidal, que es el agujero que atraviesa. ¿Ok? Ahí vendría el cuarto, que su trayecto, él nace, como sabemos, de la parte posterior, es el único que nace de la parte posterior, en el mesencéfalo inferior a la lámina cuadrigémina, bordea el pedúnculo cerebral y ahí se va hacia adelante. Entonces cruza anterior y lateralmente la fosa craneal posterior, pasa por el borde superior del peñasco del temporal. Si pasa el borde superior del peñasco, ya llega a fosa craneal media, porque dijimos que ese era el límite. Cuando llega a fosa craneal media, va por el surco, por el seno cavernoso y termina llegando a la hendidura efenoidal. Y el sexto, prácticamente lo mismo, sale de acá más abajo del surco buloprotuberancial en la parte más medial. Ahí se dirige anterior y lateralmente en la fosa craneal posterior. Luego cruza el borde superior del peñasco del temporal y en la fosa craneal media se va por el seno cavernoso hasta llegar a la hendidura efenoidal. Ahí estaría el quinto, que sale de la parte lateral de la protuberancia, cruza lateralmente la fosa craneal posterior, pasa el borde superior del peñasco y en la cara anterosuperior del peñasco va a formar un ganglio, que se llama ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, que va a reposar en la fosita de Gasser, ¿ok? Que dijimos que estaba en la cara anterosuperior del peñasco. De la cara anterior del ganglio van a salir tres ramas. Quinto 1 o nervio oftálmico, que se va a la hendidura efenoidal. Quinto 2 o nervio maxilar superior, que se va al agujero redondo mayor. Y quinto 3 o nervio maxilar inferior, que se va al agujero oval. ¿Ok? Luego viene el 7 y el 8, que pasan por el conducto auditivo interno. Entonces, ya fíjense, estos cuatro, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, llegan a la fosa craneal media. Entonces hay que describir un trayecto en la fosa craneal posterior. Decimos que pasan el borde superior del peñasco y después un trayecto en la fosa craneal media. ¿Qué hacen en la fosa craneal media? Bueno, en cambio, desde el séptimo en adelante, ninguno llega a la fosa craneal media, por ende, todo su trayecto en el endocráneo se describe en la fosa craneal posterior. ¿Ok? Entonces, el 7 y el 8, que terminan llegando al conducto auditivo interno. El 9 y el 10, que salen del surco retrolivar y se van, cruzan lateralmente la fosa craneal posterior para llegar al agujero rasgado posterior o agujero yugular. El 11, que recordemos que tiene dos ramas, una que viene de abajo, que cruza el agujero magno, y sería la raíz espinal, y la raíz craneal, que viene del surco retrolivar, y se unen para formar el 11, que cruza lateralmente la fosa craneal posterior y termina llegando al agujero yugular o agujero rasgado posterior. Y finalmente el 12, que se dirige anterior y lateralmente, y tiene un trayecto mínimo dentro del cráneo, para llegar al conducto del hipogloso o conducto condilo anterior. Y ahí entonces le dibujo el cráneo, acuérdense de la arteria basilar, esto ya lo vimos, esta misma diapositiva ya la vimos en la clase de generalidades. Fíjense la arteria carótida interna nadando en el seno cavernoso. Aquí estaría la arteria meningia media cruzando el agujero redondo menor. La arteria basilar, las arterias vertebrales, la arteria laberíntica. Ahí estaría el bulbo olfatorio encima de la lámina cribosa, emitiendo los filetes del primer par craneal. Aquí estaría el nervio óptico, que se une con el contralateral y forman el quiasma óptico, que reposa en el surco prequiasmático. Este es el tronco encefálico y sale entonces el tercer par craneal de la fosa interpeduncular. Se dirige anterior y lateralmente en la fosa craneal posterior, cruza el borde superior del peñasco del temporal y llega a la fosa craneal media, donde nada en el seno cavernoso hasta que entra en la hendidura efenoidal.
el cuarto, que hace lo mismo, y el sexto, que hace lo mismo. Lo que cambia es el origen aparente, pero el trayecto se describe igual. Bien. Luego tenemos entonces ya dijimos el tercero, el cuarto y el sexto. Viene el quinto, que cruza también anterior y lateralmente la fosa craneal posterior, pasa el borde superior del peñasco y llega a la fosa craneal media. Y en la cara antero superior del peñasco forma el ganglio de Gasser que reposa en la fosita de Gasser. De la cara anterior del ganglio salen el quinto 1 hacia la hendidura efenoidal, el quinto 2 hacia el agujero redondo mayor y el quinto 3 hacia el agujero oval. Ahí estaría el 7 y el 8, que esto a partir de aquí empiezan a estar solamente en la fosa craneal posterior. Ellos salen del surco bulboprotuberancial en la parte más lateral y terminan llegando, entonces cruzan lateralmente la fosa craneal posterior y entran en el conducto auditivo interno, que está en la cara postero superior del peñasco. El 9, el 10 y el 11, ya dijimos que el 11 tiene una raíz espinal y una raíz craneal. Entonces el 9, el 10 y el 11 que cruzan lateralmente la fosa craneal posterior y llegan al agujero yugular o agujero rasgado posterior. Y finalmente el 12 que se va hacia el conducto hipogloso o conducto condilio anterior. Y acá les coloco esta imagen, que es una imagen del néter. Fíjense los senos, ¿ok? Vean acá, seno, seno, seno. Aquí está un corte, recortada la pared superior de la órbita para que veamos entonces el ojo, el globo ocular con algunos músculos. Aquí estaría el nervio óptico que termina llegando acá. Bien. Hacia esta parte lateral, vean como acá pone néter el seno cavernoso y acá no pone el seno cavernoso. Entonces, acá no vemos bien las estructuras, pero si quitamos el seno cavernoso, vamos a ver que están pasando la carótida, está el tercero, el sexto, el cuarto y el tercero, nadando en el seno cavernoso hasta llegar al hendidura efenoidal. Aquí vemos el quinto, con su ganglio, que ya lo forma en la fosa craneal media. Me da el quinto 1 hacia el hendidura efenoidal, quinto 2 hacia el agujero redondo mayor, quinto 3 hacia el agujero oval. Aquí está el 7, 7, 10 y 8 que se van al conducto auditivo interno. El 9, el 10 y el 11 que se van al agujero rasgado posterior o yugular. Y el 12 que se va al agujero condilio anterior o conducto del hipogloso. Y con eso terminamos entonces la primera parte de los pares craneales. En los siguientes videos vamos a hablar entonces uno por uno de los pares craneales con todos los ítems que ya les mencioné anteriormente. Un abrazo.